El Señor los bendiga mucho. Estoy agradecido al Señor de tener la oportunidad de otra tarde poder pasar un tiempo con ustedes para que juntos podamos tener este diálogo acerca de lo que la palabra de Dios enseña, en el que ustedes pueden tomar apuntes, en el que pueden también hacer preguntas si es que es necesario y si es que se la pueden hacer llegar a Fernando. Quizás no las podemos responder hoy día, pero si ya ustedes dejan sus preguntas, las respuestas las podemos preparar para darlas después. Así que hoy vamos a tener 2 capítulos de enseñanza, si Dios lo permite. En esta hora vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 de Primera de Timoteo, y le pedí a Fernando que incluya el título como el liderazgo y la enseñanza en la iglesia. Son 2 cosas muy importantes sobre las que el Señor tiene que decirnos en esta tarde, y vamos a pedirle su guía, vamos a pedirle su dirección, y de esta manera vamos a empezar. Amado Padre Celestial, Tú has determinado, Señor, los tiempos, los lugares en los que vamos a estar, las actividades de las que vamos a participar, y gracias porque Tú nos libras de la tentación, nos guardas de la tentación, nos libras del maligno, nos permite, Señor, estar disponibles para Tu obra, y también, Señor, quieres que tengamos nuestros oídos atentos para escuchar Tu palabra. Oro, por favor, que bendigas a cada oyente. Te agradezco mucho por Fernando, que está dirigiendo este programa, y gracias porque me permites a mí conducir en esta tarde la enseñanza de la palabra, Tu palabra, Señor, Tu Biblia. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, tenemos la bendición de estudiar las epístolas pastorales. Como ya habíamos venido conversando la semana pasada, hay una relación entre el apóstol Pablo y Timoteo de padre a hijo. Y quiero llamarlos a reflexionar sobre esta relación, porque todos los padres, aquellos que tenemos hijos, deseamos ver algo de nosotros reflejado en ellos. Los padres que hemos sido formados, que apreciamos lo que la palabra de Dios enseña, valoramos que nuestros hijos puedan también reproducir esto que aprendemos en la palabra, que es el carácter de Cristo, la mente de Cristo, la salvación que Él nos ha dado y esa vida abundante en la que queremos vivir nosotros y que también queremos que vivan nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, mis pequeños tienen todavía 5 años, el mayor, él es Isaías, y la menor es Ivana, tiene 2 añitos, y esto es lo que yo deseo, darles como herencia a ellos, la palabra de Dios y una vida abundante en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo y Timoteo también compartían una relación de padre a hijo, aun cuando el apóstol Pablo no era el padre biológico de Timoteo. Pablo era el padre espiritual, padre en la fe de Timoteo, y es así como él se veía a sí mismo, y es así también como Timoteo veía a Pablo. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar un poco porque he escuchado algunos comentarios de personas que dicen que se sienten descuidadas, personas que en la iglesia piensan que están como una oveja sin pastor. Y amados hermanos, yo quiero invitarlos primero a apreciar el pastorado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aunque nosotros no podemos verle, aunque nosotros aún no le vemos cara a cara, el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Pedro lo llama el príncipe de los pastores, y anima a todo creyente a que nos sometamos primero al pastorado del Señor Jesucristo, que busquemos el pastorado del Señor Jesús en nuestras vidas, y también comprendamos que el Señor ha levantado a algunas personas con dones, con capacidades dadas por el Espíritu Santo, para que estas personas se hagan cargo del pastorado en la iglesia. La semana pasada habíamos terminado de hablar acerca de las mujeres en el capítulo 2, y yo animaba a mis hermanas que en este momento se encuentran en liderazgo en la iglesia a que oren para que el Señor levante siervos en su iglesia, para que el Señor levante hombres de valor, hombres que sean capaces en el espíritu de asumir el liderazgo de la iglesia. Amadas hermanas, las animo nuevamente este tiempo a que continúen en oración por sus hijos en la fe, por sus hijos biológicos, a que ustedes, hermanas lindas, hagan esta labor por esos hombres de Dios que van a servir para la transformación del pensamiento de este mundo. Porque créanme, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando,
que el pensamiento del mundo está penetrando muchísimo en la iglesia. Y nosotros como padres, como madres, con nuestros pequeños y también aquellos que hemos recibido la oportunidad de discipular a otros, de poder compartirles el carácter y la mente de Cristo, hoy más que nunca tenemos que estar firmes contra las filosofías, contra las ideologías que este mundo está propagando. Dicho esto, entonces, vamos a empezar con el capítulo 3 y yo quisiera, por favor, Fernando, que me ayudes teniendo allí listo los versículos para la lectura, porque vamos a ir en unas pequeñas secciones que vamos a estudiar en la pausa de la lectura. Así que vamos a leer primero el capítulo 3 de Primera de Timoteo, los versículos del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El versículo 1 es un versículo muy valioso para mí. En algún momento un hermano se acercó y me dijo, quisiera ser pastor. Yo le dije, me parece que es demasiada responsabilidad. Y me dijo, no hables así. El que anhela obispado, buena obra desea. Tienes que pensar esto, que el deseo de ser un obispo, de ser un pastor, es una buena obra. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Esto es muy valioso. Yo quiero, por favor, que piensen en una persona a la que Dios lo tuvo en muy alta estima, que fue el rey David. Al rey David Dios lo tenía en alta estima porque el rey David fue pastor para el pueblo de Israel. Así como fue un jovencito pastor de ovejas, el Señor más adelante lo convierte en un rey porque él quería que David pastoreara a su pueblo. Entonces, con el valor que Dios le da, vamos a seguir leyendo los versículos del 2 hasta el 7. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Antes de que continuemos al versículo 3, aquí hay varias características. Primero, algunos se preguntarán, ¿hay alguna diferencia entre el obispo y el pastor? Bueno, podríamos decir en diferentes iglesias se los ve de manera diferente. Sin embargo, el pastor tiene la idea del cuidado del rebaño, tal y como les conté con el rey David. El obispo, por su parte, es un supervisor. Y en esa forma también el pastor cumple el rol de supervisor en la iglesia. Tiene que estar supervisando cuál es el comportamiento, cuál es el manejo de la iglesia, cómo está la iglesia conduciéndose. Entonces, en ese sentido, ¿un obispo puede ser un pastor? Sí, así es. Un obispo puede ser un pastor. Solamente estamos mencionando diferentes aspectos de sus trabajos o de sus roles. Pero es necesario que el obispo, dice primero, sea irreprensible, que no haya nada de lo que pueda ser acusado. También dice que tiene que ser marido de una sola mujer. La Nueva Traducción Viviente dice que tiene que ser fiel a su esposa. Cualquiera sea la situación en la que un hermano creyente se encuentre, yo sé que hay hermanos nuestros que han vivido una vida antes de conocer al Señor y tal vez se han casado, algunos han enviudado, algunos se han divorciado. Cualquiera sea la situación, la persona que aspira a ser pastor de una iglesia tiene que demostrar fidelidad. Y la fidelidad a la esposa tiene una raíz importantísima, la raíz de la fidelidad al Señor. Cuando nosotros aprendemos fidelidad al Señor, entonces naturalmente vamos a reflejar eso en nuestra relación con nuestra esposa. Y dice, marido de una sola mujer. Nosotros en la iglesia de Cristo, no aceptamos que un hombre tenga a más de una mujer. No lo aceptamos para nada. También dice que tiene que ser sobrio, prudente y decoroso. Y esto habla mucho en cuanto a la mente de esta persona. Cada persona refleja en su conducta, en la imagen que presenta, lo que tiene en su mente. Cuando la mente de esta persona, de este pastor, está siendo moldeada conforme a la mente de Cristo que encontramos en su santa palabra, esta persona naturalmente se va a expresar en su vocabulario, en su aspecto físico, en la forma en cómo se relaciona con los demás. Va a ser una persona, como aquí dice, sobria,
que no se apasiona y no vive en extremos, prudente, piensa muy bien las cosas antes de actuar, y que también va a ser, dice, decoroso. Decoroso no solamente en el atuendo físico, en la forma en cómo se presenta en el exterior, sino que es una persona que tiene orden en su mente y en su corazón, que tiene bien definido qué es lo primero, qué es lo prioritario, que es su relación con el Señor. Y eso pone todo lo demás en la vida de esta persona en orden. También dice que tiene que ser hospedador, lo que significa que no va a regañar por recibir a alguien en casa. Y también tiene que ser, y por favor apunte, señale esto, subráyelo con lapicero si gusta, apto para enseñar. Tiene que tener esta disposición y también esta capacidad de hacerlo, porque en la iglesia del Señor no se puede descuidar la enseñanza. El liderazgo de la iglesia tiene que tener como su prioridad la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Versículo 3, por favor, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Cuando una persona tiene en prioridad a su relación con el Señor, hay algo muy importante. Jehová se convierte en su proveedor, su Jehová Jireh. Cuando este hombre, este siervo del Señor, que es el obispo o el pastor, tiene en orden que el Señor es el que provee para todas sus necesidades, que el Señor es su todo, es su gran yo soy, entonces esta persona no va a estar buscando ganancias deshonestas. Me refiero entonces con esto a hablar de una manera en que pueda conseguir un beneficio económico por algún lado. Y les cuento porque a veces puede ser muy sutil el deseo de la codicia o la avaricia. Algunos, por ejemplo, el Señor nos ha bendecido con ofrendas cuando hemos servido a su iglesia. A mí me ha ocurrido que en algún momento alguien se ha acercado y me ha dicho: hermano, esto es de parte del Señor, es una bendición. Cuando yo veo que estas ofrendas llegan a mis manos, le doy gracias a Dios, en agradecimiento lo recibo, pero algo muy importante que debo vigilar en mi corazón es que esto no se convierta en un deseo de hacer el ministerio para recibir esa ganancia. El Señor es mi proveedor, el Señor es mi defensor. Si yo estoy sirviéndole a Él, de Él espero su provisión. Así que no voy a estar haciendo planes, fórmulas, o voy a estar haciendo negocio con el ministerio, porque sencillamente eso me va a llevar por un camino equivocado. Estoy hablando del deseo de ser pastor, de ser obispo, de ser un líder en la iglesia. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es un aspecto muy importante de la vida de un creyente. Todos los creyentes, no solamente aquellos que deseamos ser pastores o líderes en la iglesia, necesitamos tener esta característica de vivir nuestra vida cristiana en la iglesia y en la casa. Y nuestros hijos y nuestra esposa, en el caso de aquellos que son solteros, de repente viven con los padres. Son los padres los que reciben testimonio de nosotros. Y las primeras personas que reciben testimonio necesitan poder dar fe de que nosotros vivimos con estas características, que vivimos en orden, que vivimos demostrando, representando el carácter de Cristo en el hogar. Y esto se va a ver en muchas maneras. Se va a ver en las tareas del hogar, se va a ver en el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades que tengamos, seamos padres, seamos hijos. En eso es visible. Y por favor, hermanos, prestemos mucha atención al testimonio que damos en casa, porque si el testimonio que damos en casa no alcanza a los que nos rodean primero, entonces ya estamos fallando en el ministerio de Cristo, porque el Señor allí en casa es en el primer lugar donde nos ha puesto para servirle, para ministrar en las necesidades espirituales y también en nuestras responsabilidades físicas y económicas con los que nos rodean en el hogar. Versículos 6 y 7 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Satanás tuvo por pretensión el alcanzar el trono de Dios porque sabía que no había nada más por encima del trono de Dios. Satanás quería ese lugar. Ahora, una cosa que ocurre cuando nosotros llegamos al liderazgo de la iglesia es que se nos empieza a cubrir con reconocimiento. Ya hay hermanos que están saludándonos, se acercan, algunos nos invitan a casa a comer. Tenemos una cierta influencia por el liderazgo y vamos a ver que Pablo a Timoteo lo quiere cuidar, lo quiere instruir, porque justamente es en esta posición de liderazgo en donde tiene que ser cuidado uno del orgullo. Una persona que recién es creyente no debería acceder a un cargo de liderazgo. Es decir, alguien que tal vez tiene unos 2, 3 meses recién llegando a la iglesia, no le podemos decir o invitar, ¿sabes qué? ¿Te gustaría enseñar? Pasa al frente o hazte cargo de la organización de estas actividades. No así, hermanos, por favor. ¿Por qué? Cuando una persona recién está llegando a la iglesia, recién está conociendo los caminos del Señor, esta persona necesita primero sentar sus bases en la fe, afirmarse como lo que el Señor dijo, como la casa construida sobre la roca. Usted sabe que la roca es dura. Para poder establecer un cimiento, no se puede hacer de un día para otro. En la arena se puede, pero después esa casa se cae. Entonces, lo que nos dice Pablo, lo que le dice a Timoteo es no un nuevo creyente para que no caiga en esta condenación y que tenga buen testimonio de los de afuera. Amados hermanos, es triste cuando algunas personas piensan que su testimonio solamente importa dentro de la iglesia, pero que las personas de afuera, lo que ellos opinen acerca del líder no importa. No es así. El líder necesita gozar de buena reputación dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. La iglesia va a estar frecuentemente en relación con las autoridades, va a estar frecuentemente en relación, por ejemplo, con las organizaciones civiles o el Estado. En registros públicos se tiene que tener en orden los documentos de la iglesia, se tiene que tener en orden los papeles, y las personas que están fuera de la iglesia no pueden vernos a nosotros con una mala reputación, no pueden vernos a nosotros como personas desordenadas en cuanto a la ley de lo que vivimos en el lugar donde nos encontramos. Pasamos entonces a los siguientes versículos del 8 al 13, porque en esta sección ya Pablo va a hablar no solamente de los obispos, sino de otros servidores en la iglesia que son los diáconos. Amados hermanos, una última cosita antes de pasar a hablar de los diáconos. El Señor dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que los que enseñan o los maestros van a recibir doble condenación. ¿En qué sentido dice Santiago esto en la epístola de Santiago? En el sentido de que la persona que enseña en la iglesia es responsable por cómo se conduce a sí mismo y también es responsable por lo que guía a la iglesia. Entonces, una persona que está conduciendo su vida de forma equivocada y que además va a conducir a la iglesia de forma equivocada, está en un doble error y tiene una doble responsabilidad. Por tanto, el Señor le exige más. Es una gran responsabilidad la enseñanza y el liderazgo en la iglesia. Ahora, hablando de los diáconos, amados hermanos, cuando vamos a leer esto, quiero que piensen en esto, por favor. Aunque los requisitos para los obispos se ven bastante altos, no pensemos que ya los servidores de la iglesia pueden tener cualquier clase de testimonio. Y los animo, amados hermanos, a que no involucremos a personas en el ministerio a la ligera. ¿Por qué razón? Es más fácil poner a una persona en un cargo que después retirarlo de ese cargo. La persona va a ser mucho más difícil sacarlo de la responsabilidad que le has dado que orar, pasarte un tiempo y dárselo a alguien que el Señor está preparando y que ya ha señalado para ese servicio en la iglesia. Entonces, tanto los servidores como el liderazgo de la iglesia necesitamos tener la mente y el carácter de Cristo. Y vamos a verlo en los versículos del 8 en adelante. Versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En el versículo 8 hemos visto características muy parecidas a los obispos. Dice allí que
tienen que ser honestos, sin doblez, es decir, no tienen que comunicar una cosa que confunda a la iglesia. Por un lado, de repente dicen algo que es correcto y después lo niegan con sus acciones. No, tienen que ser transparentes, no dados a mucho vino, no tienen que ser caracterizados porque les gusta la bebida, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere el misterio de la fe? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento estuvo oculto cuál era el plan de Dios de traer un Salvador para que ese Salvador pudiera perdonar los pecados del pueblo, y no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Ahora, este misterio en el Nuevo Testamento se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice entonces que guarden el misterio de la fe, se refiere a aquello que es lo principal en nuestras iglesias. La palabra, el conocimiento de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se hizo carne y vino a pagar por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos lo que llamamos la salvación. Amados hermanos, una vez más, ya lo hemos dicho antes aquí en Radio Televisión Nueva Visión y quiero repetirlo. Por favor, cuando pensamos en la fe, cuando pensamos en la salvación, esto no se trata solamente de que no vayamos al infierno. Muchos dicen, bueno, ser salvo es que me voy al cielo el día que me muera, pero se olvidan de todo lo que la salvación significa mientras están vivos. Ahora, estos diáconos, aunque van a servir, aun cuando el servicio sea como solamente poner un plato en la mesa del comedor de la iglesia para que otro se siente a comer, aun cuando sea un servicio tan pequeño como ese diácono tenía que tener limpia conciencia en cuanto a lo que se enseña en la iglesia. Es decir, una persona que cree lo que se enseña de la palabra de Dios en la iglesia. Un servidor, mis amados hermanos, no puede ser una persona distraída de la enseñanza. Un servidor no puede ser una persona que está haciendo desorden mientras el pastor está enseñando al frente. Ese servidor no es una persona calificada, y lo digo ¿por qué? Porque lo toma a la ligera, está tomándose la palabra de Dios a la ligera. Ese no puede ser un servidor. Vamos al siguiente versículo, el versículo 10. Justamente por esto Pablo le dice a Timoteo, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, una persona que se ha tomado en serio la palabra de Dios es apta para el ministerio. Tienen que ser sometidos a prueba. No podemos llamar a servidores a la ligera, amados hermanos. Lo repito, va a ser de verdad una consecuencia grave la que recibamos cuando llamamos a cualquiera al ministerio. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, este versículo, en el versículo 11, se puede ver en por lo menos dos ángulos. Un ángulo nos señala a hermanas diaconisas, es decir, mujeres que sirven al Señor en la iglesia y que tienen estas características de las que estamos hablando, que son mujeres ordenadas, que son fieles al Señor y que también son respetuosas de la palabra de Dios y que la conocen a la palabra de Dios, que conocen la Biblia. Estas mujeres pueden ser diaconisas, pueden ser servidoras en la iglesia, y lo mismo que se aplica a los hombres servidores, se aplica a las mujeres servidoras. Otro ángulo desde el que podemos ver el versículo 11 cuando dice las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, es el ángulo o la visión que nos dice que estas son las esposas de los diáconos. Ahora, por favor, quiero que presten atención, hermanos. El hecho de que un hermano se encuentre en la iglesia con su esposa, los dos sirviendo al Señor, es una gran bendición. Pero no es motivo de descalificación, es decir, no vamos a negarle ni lo vamos a retirar del ministerio a aquel hermano que de repente su esposa no está involucrada en el ministerio. Y vamos a ver muchos casos en la iglesia en que las mujeres que están con los esposos que sirven en la iglesia
Muchas veces ellas se van a hacer cargo de los niños en la casa, se van a hacer cargo de muchas cosas otras que no tienen que ver con el ministerio, y igual el hermano puede servir con la confianza de que su esposa está tomando el control o está tomando el orden de la casa mientras él va a servir a la iglesia. Eso es perfectamente válido. Hay hermanos también que se han casado antes de conocer al Señor y tienen a su esposa que no es creyente todavía. ¿Esos hermanos pueden servir en la iglesia? La respuesta la encontramos aquí. Nos dice que ese hermano tiene que ser esposa de una sola mujer, lo vamos a ver más adelante, y tiene que tener características como las que describen aquí para el diaconado. Sin embargo, este hermano, si es probado y demuestra que es fiel al Señor, entonces ese hermano también puede ser invitado al ministerio. Por supuesto que tener una esposa que te apoye en el ministerio, esa es una gran bendición, y por eso yo animo a los jóvenes a que esperen de parte del Señor. Si todavía eres soltero, joven que me estás escuchando, espera que el Señor traiga a esa persona que va a ser una fuerza, que va a ser un apoyo verdadero, una ayuda idónea en el ministerio también. Versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, liderazgo y servidores en la iglesia, hermanos amados, todos necesitamos representar el carácter de Cristo. No vamos a escoger a personas que no representan al Señor correctamente para el ministerio, porque el ministerio es del Señor y las personas que están involucradas en el ministerio tienen que desear realmente servir a Cristo y servir a su iglesia. Ahora, en los versículos 14 al 16, termina el capítulo 3 de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor se caracteriza por el versículo que nosotros tenemos en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La iglesia es del Señor Jesucristo y por lo tanto, lo que dice aquí Pablo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no significa otra cosa más que la iglesia está representada y representa a la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, el liderazgo y los servidores no podemos ser menos, porque la iglesia representa al Señor aquí en la tierra, es su cuerpo en la tierra y tiene que ser una institución, la iglesia, que representa verdad, que representa todo lo que el Señor Jesús ha mostrado aquí en la tierra. También quiero que consideremos, por favor, lo que dice Pablo cuando le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Nuevamente allí, Pablo le está recordando el motivo de la carta. A Timoteo le está diciendo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si tardo, Timoteo, porque yo estoy lejos, tú estás allá en Éfeso, tú tienes que estar viendo que personas no enseñan diferente doctrina. Timoteo, enfócate en estas cosas para que sepas cómo debes conducirte. No te guíes por tu corazón, no te guíes por sentimientos, no dejes que otras personas te digan cómo tienes que comportarte en la iglesia del Señor. Por eso le dice Pablo: te escribo para que sepas cómo. Y le da toda esta lista, todas estas descripciones, para que sea la palabra de Dios la guía de Timoteo y no tenga Timoteo que estar esperando guía de otras partes. Ahora, en el versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio. Fíjense que allí otra vez aparece la palabra misterio de la piedad. Ahora, piedad es las cosas hechas conforme a la manera de Dios. ¿Y cómo fue la voluntad de Dios? ¿Cómo es que Dios hizo lo que Él quería? Está aquí en forma de una canción. Vamos a leer esta estrofa pequeñita que muy posiblemente en el primer siglo era parte de una canción que los hermanos compartían, así como ahora nosotros compartimos alabanzas. Lo leemos juntos en el versículo 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cada una de estas cosas son ciertas. Esto era un misterio en el tiempo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios se manifestó en carne. El Señor Jesucristo se convirtió en un bebé. Dios, el Hijo, la persona del Hijo se convirtió en un bebé en carne y dice que fue justificado en el Espíritu. El ministerio del Señor Jesucristo tuvo la cobertura del Espíritu Santo, el reconocimiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús hizo las cosas en el poder del Espíritu cuando estuvo aquí en la tierra. También dice el versículo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y de esto se encargó Pablo como el propósito que el Señor le había dado de predicar no solamente al pueblo de Israel, sino también a los que no eran judíos. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto es para nosotros un motivo de confianza. Todos, liderazgos, servidores en la iglesia, hombres, mujeres y niños, podemos tener confianza de que Jesús no quedó en la tumba. Amados hermanos, tenemos un Salvador resucitado. El Señor está en el cielo. Desde allí Él intercede por nosotros. Él está atento a nuestras necesidades. Él es nuestro gran yo soy. Él nos protege. Él intercede por nosotros al Padre. Entonces, amados hermanos, confiemos y sirvamos con esa confianza. Vamos a pasar ahora sí al capítulo 4. Y al entrar al capítulo 4, quiero anticiparles un poquito de lo que Timoteo estaba viviendo en ese entonces. En las iglesias, Pablo había predicado la sana doctrina. En la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en este lugar, Pablo por 1 año y medio estuvo predicando, enseñando, no solamente predicando, enseñando, utilizando la palabra de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, y así pasaron realmente años en que Pablo se dedicó a instruir a la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo dejaba las iglesias, algo que era muy frecuente era que entraban otros maestros a enseñar filosofías o ideas de cosas que ellos se imaginaban. Una de las cosas que estaba muy popular en ese entonces en el Imperio Romano era la filosofía de que todo lo físico, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Esta creencia, esta filosofía ingresó a la iglesia y convirtió a muchas personas en legalistas. Vamos a leer el texto que va del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 4 para que entendamos un poquito más de qué era lo que se estaba enseñando en las iglesias, que tal vez hasta este tiempo todavía estamos batallando con eso. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amados hermanos, por favor, escuchen la forma en que Pablo le está llamando aquello que no es el Evangelio. Si usted escucha algo en la iglesia que no se parece al Evangelio, que no habla de Dios manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si hay algo que no se parece a esto, fíjese cómo lo llama Pablo, escuchando a espíritus engañadores, engaño de espíritus y doctrinas de demonios. Amados hermanos, no son solamente ideologías, por favor, quiero que entiendan que hay una guerra espiritual detrás de los pensamientos que se oponen al Evangelio. Todo aquello que se opone al diseño de Dios, a los principios que están establecidos en la palabra, detrás de eso hay una clara influencia demoníaca. El enemigo, Satanás, está trabajando en el engaño de todo el pensamiento mundano para poder apartar a las personas de la verdad. Y acuérdense, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esto es todo lo opuesto a una limpia conciencia. Esta es una conciencia muerta. Versículo 3. Prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay 2 puntos aquí, y por favor, Fernandito, si puedes, ubica el versículo 3 aquí en la pantalla. Hay 2 cosas que Pablo está señalando que son muy claras. Dice, primero, que estos hombres guiados por demonios van a prohibir casarse. Y segundo, van a mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, amados jóvenes, por favor, quiero que presten mucha atención a esto, porque seguramente hay algunos jóvenes en las iglesias a los que se les ha pedido no se casen. No se vayan a confundir. Si es que el Señor ha dado este consejo de sabiduría de que todavía no se casen porque de repente el pastor o sus padres están viendo que hay cosas en el carácter de ustedes que se tienen que pulir, por favor sigan ese consejo. Vamos a profundizar en este versículo un poco para poder conocer a qué se refiere Pablo cuando dice que estos hipócritas van a enseñar o van a prohibir que los demás se casen. Primero, por mucho tiempo en la historia de la iglesia había una creencia de que uno tenía que totalmente abstenerse de todas las cosas que Dios había creado en el mundo, como por ejemplo el matrimonio. Muchos creían que podían servir a Dios de forma más efectiva sin casarse. Ahora, esto es cierto, mis hermanos, pero es cierto con respecto a las personas que tienen el don de no casarse, es decir, el don de continencia o de celibato. Estas personas no sienten el deseo de tener un compañero o una compañera que los pueda acompañar en la vida sirviendo juntos al Señor. Estas personas, como fue Pablo, pueden servir al Señor al 100% de su capacidad sin tener un esposo o una esposa. Pero no es el caso de todos, y el Señor Jesucristo fue bien claro en el Evangelio cuando dijo que unos tienen su don de una manera y otros tienen su don de otra manera. Mucho de lo que se impuso de que no se debían casar llevó a algunas personas a cometer terribles atrocidades de abuso contra niños, de homosexualismo, de cosas que han degenerado solamente porque no se siguió el consejo de la palabra de Dios. El diseño de la palabra de Dios es un hombre y una mujer se casan y de esa manera el Señor bendice allí con hijos, con hogar, bendice esa sociedad. Entonces, este primer punto que menciona Pablo, prohibirán casarse, es decir, que estos hipócritas, estos falsos maestros, van a ir en contra del diseño de lo que Dios ha creado. Y no solamente en relación al matrimonio, sino también en relación a los alimentos. Y aquí quiero que prestemos mucha atención, hermanos. Yo sé que hay algunos que tienen convicción de veras de no comer determinados alimentos y los respetamos y esperamos en el Señor que ustedes puedan conocer y vivir según la convicción que tienen. Pero también, amados hermanos, quiero que presten atención. ¿Por qué razón? Porque muchas veces este legalismo de decir yo no como determinado alimento hace que personas se sientan superiores a otros que no siguen esa convicción. Algunos dicen, bueno, pues yo no como estos alimentos y todos los que sí los comen se van al infierno. Y no es así. Si nosotros vamos a estudiar la palabra con detenimiento, nos vamos a encontrar con este pasaje en el que Pablo le dice, estos hombres, falsos maestros, se sienten superiores porque enseñan esta clase de leyes. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Timoteo, que habían hombres que se sentían superiores porque estaban siguiendo ritos religiosos, estaban siguiendo costumbres, y eso solamente alimentaba su orgullo. Y finalmente estas personas seguían en el pecado de orgullo, no valoraban el perdón de sus pecados, no apreciaban la sangre de Cristo que fue entregada tanto por ellos como por cualquier otro que no seguía esa dieta, esa convicción, y finalmente estaban haciendo que la gente se pierda. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado de que nuestras costumbres no las pongamos nosotros por encima de la palabra de Dios. Y si hay alguna convicción, hermano, con la que usted está batallando, yo lo animo, pídale al Señor, estudie la palabra de Dios y ponga su convicción delante del Señor y ofrézcale
mantener o cambiar esa convicción de acuerdo a lo que Él le muestre. Si el Señor le muestra que esa convicción está bien y que usted la puede mantener, entonces manténgala, hermano, y permanezca firme en eso. Pero también si es que el Señor le muestra que esa convicción está siendo causa de división en su iglesia, que usted está manteniendo una convicción que al final está arrastrando a otras personas y haciéndolos tropezar en la fe y en la confianza en el Señor, entonces, amado hermano, tenga el valor, la valentía de cambiar esa convicción. Porque el Señor va a bendecir cuando usted abra su corazón para que los hermanos sean edificados en la iglesia, en la fe. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ver ahora sí la siguiente sección de los versículos 6 al 10. En esta parte, y ya para ir terminando, Pablo va a exhortar a que Timoteo desarrolle el don que ha recibido, que se enfoque en las cosas que realmente son valiosas en la iglesia. Vamos a leer juntos, hermanos, desde el 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hemos leído frecuentemente acerca de la piedad. Una vida piadosa, mis amados hermanos, es una vida que agrada a Dios. Me gusta mucho, en el Instituto Bíblico Calvary Chapel enseñamos de forma bilingüe, utilizamos el inglés y el español. Algunos estudiantes que están aprendiendo inglés, que hablan español y estudian el inglés, se benefician de ambos. Y aquí la palabra que dice piedad, me gusta cómo lo dicen en el inglés. En el inglés es godliness. La palabra implica o quiere decir las cosas hechas a la manera de Dios. God en inglés es God, Dios. Godliness quiere decir las cosas hechas a la manera de Dios. Eso es la piedad. Entonces Pablo dice, es bueno el ejercicio corporal. Si estás yendo al gimnasio y eso está sirviendo para tu cuerpo, para que tú mejores en tu salud, pues qué bueno. Ahora, mi amado hermano, no descuides esto que es tan importante, que es vivir una vida a la manera de Dios. Versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así como empezamos el capítulo 3, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, así también vamos a terminar esta parte del estudio. Cuando Pablo les dice, por favor, hermanos, reciban esto, Timoteo recibe esto y compártelo. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Salvador de todos los hombres. La sangre del Señor alcanza para salvar a todos. El que no todos se salven ya depende de su fe. Por eso dice mayormente de los que creen. Ahora, Pablo estaba recibiendo posición por enseñar la sana doctrina. Ya vimos qué grupo se puede estar oponiendo a Timoteo, qué grupo se oponía a Pablo, este grupo de personas que se sentían orgullosas de su religión. Y ahora Pablo le va a decir, Timoteo, enfócate en lo que has aprendido. Versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amados jóvenes, yo sé que muchos de ustedes han escuchado este versículo, ninguno tenga en poco tu juventud. Muchas veces hay un menosprecio a la juventud y eso se siente cuando personas tratan de minimizar a los jóvenes, tratan de decirles tú no tienes experiencia, tú no puedes participar, tú no deberías estar aquí, búscate otro lugar. Ese tipo de menosprecio, mis amados hermanos en la iglesia, no tiene que encontrar un lugar. Pero también, amados jóvenes, quiero que presten atención a las palabras de Pablo cuando dice que además de que no permitas que te menosprecien, tú preséntate como un ejemplo. A muchos jóvenes he escuchado
rebelarse, hablar fuerte contra los hermanos que son de mayor edad, y eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo lo que enseña dice que con tu ejemplo, con el ejemplo que tú vas a dar en la iglesia, tú puedas responder al menosprecio que puedas experimentar. Amado joven, una batalla bien peleada se presenta en esto, en ser ejemplo de los creyentes en palabra, en lo que demuestra tu vocabulario, porque de lo mucho que hay en nuestro corazón habla nuestra boca, en ejemplo de conducta, en ejemplo de amor. Mucho se ha calificado a los jóvenes con las ideas del amor adolescente, con las ideas del romance, con el cine, las películas, las novelas, las redes sociales. Se está caracterizando al amor como un sentimiento, algo que te tiene que a ti llenar y hacerte sentir bien. Y no, ser ejemplo de amor es ser ejemplo de desprendimiento, de priorizar intereses y a las otras personas antes que a nosotros mismos. Y eso es el ejemplo de amor que nos da el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo pudo poner nuestras vidas como más importantes que su propia vida. Entonces Él pudo entregar su vida en la cruz porque Él es un ejemplo de amor. Y esto le dice Pablo a Timoteo y les dice a todos los jóvenes de por medio. Sean ejemplos en el espíritu. No podemos tener en la iglesia jóvenes que no se toman en serio la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Amados jóvenes, aprendamos quién es el Espíritu Santo. Sepamos qué es lo que Él puede hacer en nosotros. También seamos ejemplo de fe, que cuando de repente otros que son mayores están empezando a apartarse de los caminos del Señor, la juventud permanezca en fe, en creer, en ser firmes en la doctrina, en no apartarse del Señor. Que estos jóvenes que en algún otro momento vamos a formar nuestros hogares, nuestra familia, no nos dejemos distraer por la riqueza del mundo, por la gloria de este mundo, y al final terminemos apartándonos del Señor y de su iglesia. Y también seamos ejemplo, dice, de pureza, porque es difícil mantenerse puro cuando uno es soltero, pero en el Señor es posible. En el Señor, en su espíritu, Él nos da limpieza y también nos permite conservarnos puros. Continuamos en el versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muchos se enfocan en estudiar una carrera, y qué bueno, amados amigos, hermanos, que están estudiando una carrera. Esfuércense en eso, pero también esforcémonos todos como creyentes para que se vea que estamos aprovechando la enseñanza que nos dan, que no solamente es el domingo que recibimos y que esperamos hasta el próximo domingo para recibir, sino que durante toda la semana se ve que aprovechamos lo que hemos aprendido y que lo estamos poniendo en práctica. Y el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Es posible salvar a otras personas a través del Evangelio? Sí, justamente por eso el Señor nos ha comisionado, nos ha encargado a nosotros el llevar el Evangelio. No se lo dio a los ángeles. Fíjense, los ángeles lo podrían haber hecho muy bien, pero a nosotros nos ha pedido el Señor que llevemos el mensaje del Evangelio, que es para la salvación de todos los hombres, como dice, mayormente de los que creen.